Buen día, bienvenido personal del Tribunal Electoral, bienvenidos medios de comunicación. Damos inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 28 de agosto de 2019, a las 10 horas. Secretario General, le pido por favor sirva a verificar si hay quórum y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con gusto, magistrada presidenta. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el Pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También me permito informar que será en materia de resolución 2 juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y sus servidores o entre el tribunal y los suyos, y un recurso de apelación con los datos de identificación precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Ha sido aprobado. Muchas gracias. Secretaria Juana Laura Hurtado Torres, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edi Aguirre Treviño. Con la venia de la presidenta, honorable Pleno, se da cuenta del proyecto de resolución emitido en cumplimiento a lo ordenado por el primer tribunal colegiado en materias penal y del trabajo del 19º circuito relativo al amparo directo 1312/2017, deducido del juicio de conflictos laborales expediente 02/2017, promovido por el ciudadano Francisco Javier González Castillo. En los efectos del requerimiento formulado por el tribunal colegiado, se ordenó explicar en forma detallada el motivo por el cual este órgano jurisdiccional decidió trasladar la aplicación de las reglas comunes que establece la Ley de Medios a la materia laboral. En el cumplimiento se razona que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que establece que las entidades federativas deben organizar las relaciones de trabajo entre los órganos estatales y sus trabajadores conforme a las disposiciones reglamentarias, la Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tomando en cuenta, además, las particularidades y necesidades de cada entidad federativa. En tal sentido, las entidades federativas tienen potestad constitucional suficiente para regular las relaciones laborales entre los distintos órganos estatales, locales, incluyendo los órganos autónomos constitucionales. Por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Constitución local, la legislatura local, mediante el decreto LX-653, expidió la Ley de Medios. Ley que fue expedida para que este órgano jurisdiccional la aplique en las materias electoral y laboral al momento de sustanciar y resolver los medios de impugnación que en ella se establecen. Ahora bien, la aplicación de las reglas procesales en los medios de impugnación fue prevista por el legislador local en el artículo 7 de la Ley de Medios, al señalar reglas generales para el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación, con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos. Por tanto, al no hacer distinción de su aplicación, se colige que las reglas comunes se aplican para todos y cada uno de los medios de impugnación previstos en el artículo 60. En consecuencia, trasladar la aplicación certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Es la cuenta. Gracias, secretaria. Está a su consideración, integrantes del Pleno. Si alguno desea hacer uso de la voz, por favor, manifestarlo. Adelante, magistrado Edi. Muchas gracias, magistrada presidenta. Seré breve en virtud de que este es un asunto ya conocido para este tribunal. Nuestra Constitución Política del Estado y la propia Ley de Medios nos dan facultad para conocer este tribunal en única instancia de las diferencias o conflictos laborales que se presenten entre los trabajadores y el tribunal. Como ustedes lo saben, resolvimos un asunto de naturaleza laboral en el que el actor es Francisco Javier González Castillo. Fue a la instancia de amparo y el amparo nos pidió que emitiéramos una sentencia donde justificáramos plenamente o detalladamente por qué se está aplicando la Ley de Medios a un trámite
de naturaleza laboral. En la lógica de nosotros, pues es muy familiar que, derivado de la reforma de 1996 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se trasladó una serie de competencias a un tribunal electoral que se incorporó al Poder Judicial de la Federación, y además de los medios de impugnación para resolver las cuestiones político-electorales, se dio que conocieran de las diferencias de los trabajadores a nivel federal entre la Autoridad Administrativa Federal y el tribunal, y a nivel estatal, digámoslo así, Instituto Electoral o los trabajadores del Tribunal Electoral. En el caso que nos ocupa es un asunto de un ex trabajador de este tribunal electoral. Pero entiendo, y así lo quiero expresar, que dentro de las cuestiones o conceptos de violación que hizo valer el actor en el amparo es la inconstitucionalidad de un artículo que aplicamos en la solución del conflicto electoral, y entiendo que en esa lógica ahora el tribunal colegiado nos está pidiendo que, no obstante que ya lo habíamos puesto en la competencia, que justifiquemos de manera detallada y explicada por qué aplicamos los procedimientos, las reglas específicas de los diversos medios de impugnación en materia electoral a un juicio laboral. Y yo ayer preguntaba en pleno, a ver, si nosotros tenemos esta competencia en la Constitución Política del Estado y lo tenemos en nuestra ley, ¿podemos quitarnos esa competencia? No. Luego entonces cuando nos llega un asunto, lo que estamos obligados como órgano jurisdiccional es a conocer de ese asunto conforme a los trámites que este tribunal tiene, que son los mismos que son para un juicio de naturaleza electoral. Y no es algo que yo esté diciendo a la ligera, sino que lo dice nuestra ley de medios, dice el artículo 2. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, entiéndase que es también el juicio para dirimir conflictos laborales, pues se aplicarán las normas, se aplicará la Constitución, los tratados y así como los principios de interpretación gramático, sistemático y funcional. Pero dice el artículo 7, las disposiciones del presente título rigen para el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación. Entonces, si este es un medio de impugnación que está en la ley, para mí es algo muy lógico aplicar pues las reglas de la demanda, del trámite, imagínense no aplicar las reglas o los requisitos de la sentencia porque se trata de un juicio laboral. Me parece que es algo que en nuestra lógica como tribunal electoral pues resulta bastante familiar. Sin embargo, entiendo que en la planteamiento de una inconstitucionalidad de una disposición, el tribunal colegiado nos hace exigencias de que especifiquemos de manera particular en qué estamos fundando el trámite de medio de impugnación que estamos resolviendo o este conflicto laboral, y por eso en el proyecto se están reiterando las consideraciones de esta sentencia que ya habíamos resuelto en ocasión pasada, y estamos fortaleciendo un capítulo en el que estamos diciendo por qué se aplica cada una de las disposiciones jurídicas de la ley de medios que aplicamos a la solución de los conflictos laborales. En lo particular, cuando pongo un proyecto de consideración de este pleno, no tengo duda que es nuestra competencia, no tengo duda que aplicamos las reglas de trámite correctas, aparte de jurisprudencia de la Suprema Corte en que somos competentes para resolver los conflictos de naturaleza laboral. Sin embargo, hay una diferencia de la ley de medios de impugnación en materia electoral a nivel federal con la nuestra, que allá sí dice que es aplicación supletoria, la burocrática y la ley federal del trabajo. En nuestra ley no, nos ceñimos estrictamente a lo que establece la ley federal del trabajo. Y como ustedes lo saben, también traemos estamos señalando en nuestra sentencia o defendiendo que debemos aplicar la ley de medios y la ley burocrática. A ver, esa es la consideración que estamos poniendo a este pleno y esperemos que con esto se tenga por cumplida la sentencia. Muchas gracias, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. No sé si hay alguna otra intervención. Si no es así, le pediría al secretario que tomara la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edis Aguirre Treviño. Con el proyecto, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con el proyecto, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con el proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, secretario. En consecuencia, el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y sus servidores o entre el Tribunal y los suyos, identificado con la clave TJCL 02-2017, se resuelve de la siguiente manera. Primero, fue acreditado que el ciudadano Francisco Javier González Castillo se le liquidó conforme a las prestaciones a que tenía derecho como servidor público de confianza. Segundo, se tiene al ciudadano Francisco Javier González Castillo por desistido de la demanda y de la acción intentada en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. En consecuencia, se sobresee el presente juicio. Tercero, se instruye a la Secretaría General de este tribunal para que comunique mediante copia certificada la presente resolución al primer tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 19º Circuito, lo anterior en cumplimiento al acuerdo de 14 de agosto de 2019, emitido por el magistrado presidente del referido tribunal en el amparo directo 1312/2017-1. Notifíquese personalmente al actor en términos de ley y archívese como asunto total y definitivamente concluido. Continuamos. Secretario Paulo César Figueroa Cortés, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y sus servidores o entre el Tribunal y los suyos, identificado con la clave TE-JCL-02/2019, interpuesto por un ex trabajador del Instituto Electoral de Tamaulipas en contra del referido instituto, con motivo del presunto despido del que fue objeto. En el asunto de la cuenta, esta ponencia estima que se actualizan las causales de improcedencia establecidas en los artículos 14, fracción cuarta, en relación con el 15, fracción primera, ambos de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, toda vez que las partes comparecieron el 26 de agosto del año en curso de manera personal ante la magistrada a cargo de la instrucción del presente asunto, y en dicha comparecencia, que obra fojas 51 y 52 del expediente, la parte actora, por así convenir a sus intereses y a su más entero perjuicio, se desistió de la acción intentada y de las prestaciones reclamadas. A su vez, el Instituto hizo el pago de los conceptos referidos en el finiquito respectivo, lo cual es visible a fojas 66 a 70 del expediente en que se actúa. En razón de lo anterior y dado el desistimiento de la parte actora, así como el pago de los conceptos señalados en el referido finiquito, es de considerarse que el presente asunto ha quedado sin materia. Por tal motivo, se propone al Pleno de ese Tribunal Electoral desechar de plano la demanda. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Está a su consideración el proyecto de la cuenta de mi ponencia, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. ¿No? Okay. Secretario, por favor, tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Es mi propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. A favor, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y sus servidores o entre el Tribunal y los suyos, identificado con la clave TJCL 02/2019, se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación conforme a los razonamientos expuestos en el numeral 4 del presente fallo. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretaria Gloria Graciela Reina Halsevi, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente RAP 68-2019, mediante el cual el Partido Revolucionario Institucional impugnó la resolución IETAM CG 25-2019 emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el expediente PSE 66-2019, en la que se resolvió declarar inexistente la infracción atribuida a Miguel Treviño Cedillo en su calidad de gerente administrativo
de la Junta de Aguas y Drenaje del municipio de Matamoros, Tamaulipas, y al Partido Acción Nacional por culpa en vigilando por el uso indebido de recursos públicos. Esta ponencia propone desechar el presente medio de impugnación en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción octava del artículo 14 de la Ley de Medios, relacionada con la presentación extemporánea del recurso. Esto es así porque de auto se advierte que la presentación del medio de impugnación del actor ante la Oficialía de Partes del Instituto Electoral de Tamaulipas se realizó el 26 de junio de 2019, siendo que el acto reclamado le fue notificado mediante cédula personal el 21 de junio de 2019, por lo que resulta evidente que la presentación es extemporánea, al haber transcurrido en exceso el plazo previsto por el artículo 12 de la Ley de Medios, que es de 4 días. En consecuencia, esta ponencia propone el desechamiento del medio de impugnación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Secretario, le pido por favor tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Danés Rojas. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Por favor, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con el proyecto, secretario. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 68/2019 se resuelve de la siguiente manera. Único. Se desecha de plano el presente medio de impugnación en los términos del apartado 3 del presente fallo. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 10:26, se da por concluida la presente sesión pública. Muchísimas gracias a los presentes y muy